Querido amigo, hoy quiero hablarte sobre algo que está mucho más cerca de lo que imaginas. Es algo que todos hacemos, todos los días, muchas veces al día. Las palabras, esas simples combinaciones de letras, que al salir de nuestra boca, tienen un poder inmenso, y no es un poder cualquiera. Es un poder que puede transformar vidas, tanto las nuestras como las de los demás. Hoy vamos a explorar lo que la palabra de Dios nos enseña sobre este poder, y cómo podemos usarlo para bien, para edificar, para sanar, para inspirar. En un mundo lleno de ruido y confusión, donde las palabras a menudo pierden su valor real, Dios nos enseña que cada palabra que pronunciamos tiene un propósito. Jesús, a lo largo de su ministerio, nos mostró cómo las palabras pueden ser usadas para enseñar, sanar y restaurar. Él no usaba palabras a la ligera. Cada palabra que decía estaba cargada de amor, de verdad y de poder divino, y ese mismo poder está disponible para ti y para mí. Recuerda la historia de la mujer samaritana junto al pozo. En el Evangelio de Juan, Jesús se encontraba con una mujer que en su tiempo era considerada socialmente excluida. Sin embargo, con un simple diálogo, Él le dio un propósito, la transformó y la convirtió en una proclamadora de su mensaje. ¿Cómo lo hizo? Usó palabras llenas de verdad, pero también de gracia y de amor. Palabras que no solo cambian a quienes las escuchan, sino que tienen un impacto multiplicador, alcanzando a muchos más. Ahora, quiero que reflexiones por un momento. ¿Qué propósito tienen tus palabras? Cuando hablas, ¿estás construyendo o destruyendo? Las palabras de Jesús sanaron, restauraron, elevaron a otros, y ese es el ejemplo que Él nos dejó. Nuestro llamado es usar nuestras palabras con propósito, para edificar, para ayudar, para acercar a otros a Dios. Sin embargo, en este camino de usar nuestras palabras sabiamente, debemos reconocer que si no tenemos cuidado, las palabras también pueden ser un arma peligrosa. Santiago en su carta nos habla de la lengua como un fuego. Un pequeño chispazo puede incendiar todo un bosque, dice él. ¿Y cuántas veces hemos experimentado esto en nuestra propia vida? Un comentario imprudente, una palabra hiriente, una crítica destructiva, y el daño está hecho. Es fácil caer en el error de hablar sin pensar, especialmente cuando estamos enojados o frustrados. Pero querido amigo, Dios nos llama a usar nuestras palabras para sanar, no para herir. Nos dice en Proverbios Juan que una respuesta suave apaga la ira, pero una palabra áspera provoca furia. Es un recordatorio claro de que no podemos dejar que nuestras emociones guíen lo que decimos. Si nuestras palabras no están alineadas con el amor y la sabiduría de Dios, podemos causar mucho daño. Por eso es vital que cultivemos un corazón lleno de paz, paciencia y amor, porque nuestras palabras serán siempre un reflejo de lo que hay en nuestro interior. ¿Cómo estás alimentando tu corazón? Lo que tienes dentro se reflejará en lo que dices. Quiero que te detengas un momento a pensar en la oración. La oración es un acto poderoso, no porque sea una fórmula mágica, sino porque al orar estamos poniendo nuestras palabras en las manos de Dios. En Marcos, Jesús nos enseña que si creemos y no dudamos, nuestras palabras en oración tienen el poder de mover montañas. Pero ¿cómo oramos? Oramos con fe. Creemos que Dios puede hacer lo que le pedimos. La oración no es solo una lista de peticiones, es un acto de confianza. Es hablar con fe, declarando lo que creemos en nuestro corazón, y confiando en que Dios, en su sabiduría y poder, responderá de la mejor manera. A veces las montañas no se mueven como esperamos, pero aún así nuestras palabras llenas de fe son escuchadas por un Dios que conoce todo y tiene control de todo. Qué poderoso es saber que nuestras oraciones, nuestras palabras, son escuchadas por aquel que creó el universo. Ahora bien, quiero que consideremos algo importante. Las palabras no solo tienen poder para construir, sino también para destruir. A veces nos cuesta entender la magnitud de lo que decimos hasta que las consecuencias nos golpean. Quizás has experimentado alguna vez el dolor de una palabra hiriente que no se puede devolver, o tal vez has sido testigo de cómo una crítica desmedida puede minar la autoestima de alguien a tu alrededor. El apóstol Santiago, en su carta, compara la lengua con un fuego.
nos advierte que nuestras palabras pueden ser tan peligrosas como un incendio forestal si no las controlamos. Es fácil ver esto en la vida diaria. Un comentario mal dicho puede quebrar una relación. Un juicio apresurado puede alejar a alguien que necesita apoyo. Un grito de ira puede dejar heridas profundas. Y lo peor es que a veces no somos conscientes del daño que hemos causado hasta que es demasiado tarde. Recuerda que las palabras, aunque pronunciadas en un momento de enojo, pueden tener consecuencias duraderas. Un simple "te lo dije" o una crítica feroz puede quedar grabado en la mente de alguien durante años. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Te das cuenta de la tremenda responsabilidad que tenemos al hablar? Nuestras palabras tienen la capacidad de edificar a alguien, pero también de derribar, de sanar o de herir de manera profunda. Es por eso que la sabiduría que Dios nos da nos llama a ser prudentes en lo que decimos. Cuando hables, hazlo con propósito y con una mente clara, especialmente cuando el corazón esté agitado. Al final del día, cada palabra cuenta, pero lo hermoso de esto es que aunque nuestras palabras puedan causar daño, no todo está perdido. Dios nos ofrece una oportunidad maravillosa de redención. La reconciliación no solo se da entre nosotros y los demás, sino también con Él. Juan 1:9 se nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Lo mismo sucede con las palabras que no usamos bien. Dios puede restaurarlas. Un simple "perdóname" tiene un poder impresionante. Al pedir perdón estamos abriendo las puertas a la sanidad, tanto en nuestras relaciones con los demás, como en nuestra relación con Dios. Qué hermoso es saber que el Señor está dispuesto a redimir nuestras fallas. A través del arrepentimiento genuino, podemos restablecer lo que nuestras palabras destruyeron. Esto no significa que las palabras heridas desaparezcan de inmediato, pero sí que tenemos la posibilidad de sanar lo roto. ¿Te has dado cuenta de que la humildad en pedir perdón puede transformar no solo a la persona a la que le dirigimos esas palabras, sino también nuestro corazón? No subestimes el poder de restauración que hay en una palabra sincera de arrepentimiento. A lo largo de la Escritura, vemos que nuestras palabras tienen no solo un impacto temporal, sino eterno. En Mateo 12:36, Jesús nos dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este versículo nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que decimos. ¿Estamos usando nuestras palabras para glorificar a Dios o para satisfacer nuestros propios intereses? Este es un desafío que todos enfrentamos. Tal vez te estás preguntando, ¿realmente mis palabras tienen un impacto eterno? La respuesta es sí. Cada vez que hablamos con fe, esperanza, amor, estamos dejando una huella en el mundo que puede perdurar. Nuestras palabras de aliento, de edificación, de confianza en el Señor, tienen un poder que va más allá de lo inmediato. Ellas no solo afectan a quienes nos escuchan en ese momento, sino que pueden cambiar el rumbo de una vida, inspirar a otros a seguir a Cristo y fortalecer la fe de quienes se sienten débiles. Esto no es un llamado a vivir con miedo de hablar, sino una invitación a ser intencionales con cada palabra. Cada vez que hablas, ten en cuenta que tus palabras pueden ser una semilla que dé fruto eterno. Estás sembrando algo que puede dar vida a otros, una semilla de amor, esperanza y fe que se multiplicará de maneras que no puedes ni imaginar. En Romanos 10 se nos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí vemos que nuestras palabras son una manifestación externa de lo que creemos internamente. Lo que crees en tu corazón se refleja en lo que dices. Esto es algo que todos debemos examinar con sinceridad. ¿Están nuestras palabras alineadas con nuestra fe? Cuando proclamamos las promesas de Dios, no solo estamos fortaleciendo nuestra propia fe, sino que estamos dando testimonio a otros de su fidelidad. Al compartir nuestras creencias, al hablar de su amor y de su poder, estamos invitando a otros a experimentar lo que nosotros hemos vivido. Qué maravilloso es saber que nuestras palabras no solo nos benefician a nosotros, sino que pueden ser un canal de bendición para otros. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Josué y Caleb.
Ellos, al regresar de explorar la tierra prometida, fueron los únicos en hablar con fe, confiando en que Dios les daría la victoria. Aun cuando todos los demás se llenaron de miedo y duda, ellos proclamaron las promesas de Dios, diciendo: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra. Números 14:8. Sus palabras, llenas de fe y confianza, no solo reflejaban su confianza en Dios, sino que inspiraron a todo el pueblo a creer. ¿Qué poder tienen las palabras cuando están cargadas de fe? Hemos hablado ya sobre el poder destructivo y restaurador de las palabras, pero también quiero que pensemos en cómo nuestras palabras tienen la capacidad de inspirar fe, de mover montañas. En Mateo 17:20, Jesús les dice a sus discípulos: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Lo que nos está diciendo es que una palabra de fe, aunque pequeña, tiene el poder de transformar circunstancias, de cambiar corazones y de abrir puertas a lo que parece imposible. Cuando hablamos palabras de fe, no solo afirmamos nuestras creencias, sino que también activamos el poder de Dios en nuestras vidas. De hecho, nuestra fe crece y se fortalece cuando usamos nuestras palabras para declarar las promesas de Dios. Este es un principio que podemos ver a lo largo de las Escrituras. Las palabras no solo expresan lo que sentimos, sino que cuando están alineadas con la voluntad de Dios, se convierten en instrumentos poderosos para abrir caminos. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has hablado palabras de fe en medio de una prueba? Cuando te encuentras en una situación difícil, ¿has declarado la victoria de Dios sobre tu vida? ¿O has permitido que las circunstancias te dictaran lo que debías decir? Cada vez que hablamos de lo que Dios puede hacer, no solo estamos proclamando nuestra fe, sino que también estamos invitando a otros a creer. Y esto no solo transforma nuestra vida, sino que también puede ser el punto de partida para que otros comiencen a confiar en Él. Al igual que las palabras pueden destruir, también tienen el poder de sanar. En Proverbios 12:18 se dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Esta es una de las características más hermosas de las palabras que emanan del corazón de Dios. Son curativas. Nos rodea un mundo que está lleno de dolor, heridas emocionales y espirituales, y la gente busca respuestas, consuelo y restauración. Y en medio de este caos, las palabras llenas de sabiduría, amor y gracia tienen un poder sanador profundo. Cuando hablamos con compasión, cuando buscamos comprender antes que criticar, nuestras palabras tienen el poder de levantar a los caídos. Cuando decimos: te entiendo, o estoy aquí para ti, algo en el corazón del otro se suaviza. Y si hablamos con la verdad de Dios, ofreciendo consuelo en medio del dolor, estamos participando en el proceso de sanidad que Dios quiere realizar en la vida de las personas. Recuerda, las palabras de Jesús sanaban a los enfermos, restauraban vidas quebradas y daban esperanza a los desalentados. Como sus seguidores, estamos llamados a ser canales de esa misma sanidad. Las palabras que pronunciamos, llenas de su amor y verdad, tienen el poder de sanar, restaurar relaciones rotas y liberar a las personas de las cargas emocionales que llevan consigo. Es posible que hayas experimentado cómo un simple gesto o palabra de aliento puede cambiar el curso de tu día. Lo mismo sucede en la vida de aquellos a tu alrededor. Estoy orando por ti en el momento adecuado puede ser más poderoso que cualquier otra cosa que digas. Por eso, es importante ser sensibles a las necesidades emocionales y espirituales de los demás, y usar nuestras palabras con sabiduría para ser instrumentos de sanidad en su vida. Nuestras palabras tienen un propósito aún más grande que sanar o inspirar. Deben glorificar a Dios. Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de obra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto nos lleva a un nivel más profundo de reflexión. Estamos usando nuestras palabras para glorificar a Dios en cada momento, incluso en las pequeñas conversaciones cotidianas. Estamos siendo testigos de su amor y su gracia.
Hablar en el nombre de Jesús no solo se trata de pronunciar su nombre en voz alta, sino de vivir y hablar como Él lo haría. Es hablar con compasión, con sabiduría, con paciencia. Es elegir la verdad en lugar de la mentira, la reconciliación en lugar de la división, el amor en lugar del odio. Nuestras palabras son una extensión de nuestro corazón y nuestra relación con Dios, y es en nuestras palabras donde muchas veces se muestra al mundo quién es Jesús para nosotros. Recuerda también que en todo momento Dios está escuchando. Salmos 19:14 es una hermosa oración que podemos hacer nuestra. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esto nos invita a tener un corazón y una mente alineados con su voluntad, para que nuestras palabras sean un reflejo de su amor y gracia. Si alguna vez te has sentido tentado a hablar desde la frustración, la ira o el resentimiento, recuerda que tus palabras tienen un impacto eterno. Estás representando a Cristo en todo lo que dices. Haz de tus palabras una ofrenda constante a Dios, buscando siempre que sean gratas a sus ojos. La buena noticia es que, aunque a veces fallamos, no estamos solos. Dios nos da su Espíritu Santo para guiarnos, para ayudarnos a controlar lo que decimos y para llenarnos de su amor. Él puede transformar nuestras palabras y al hacerlo, transformará nuestra vida. Cada palabra que sale de nuestra boca es una oportunidad para ser más como Cristo, para hablar vida donde hay muerte, para hablar esperanza donde hay desesperación y para hablar amor donde hay odio. Lo que quiero que te lleves de este mensaje es que tus palabras no son simplemente sonidos que se pierden en el aire. Son poderosas, tienen el poder de construir o destruir, de sanar o herir, de glorificar a Dios o de servir a tus propios intereses. Pero lo mejor de todo es que al alinearte con Dios, puedes usar tus palabras para hacer el bien, para inspirar fe, para sanar corazones y para glorificar al Rey de Reyes. Así que, ¿cómo usarás tus palabras de aquí en adelante? Serán una herramienta para edificar, para sanar, para inspirar y para glorificar a Dios. Hoy es un buen día para tomar la decisión de hablar con sabiduría, amor y fe, confiando en que, al hacerlo, estarás reflejando el corazón de Dios al mundo que te rodea. Cuando hablamos de palabras debemos recordar que no solo se trata de lo que decimos, sino también de cómo nuestras palabras afectan a los demás. En el libro de Santiago, capítulo 3, se nos advierte que la lengua es como un fuego, capaz de incendiar un bosque entero. No es un llamado para vivir con miedo a hablar, sino para ser conscientes de la responsabilidad que conlleva cada palabra que pronunciamos. Santiago 3, 5, 6 nos dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Estas palabras nos desafían a reflexionar profundamente sobre cómo usamos nuestra lengua. Un comentario imprudente, una palabra que lanza juicio sin misericordia, puede armar una tormenta de división, enojo y dolor. ¿Alguna vez has dicho algo que, aunque lo hubieras querido retractar, ya no pudiste? O peor aún, ¿alguna vez has dicho algo que dañó a alguien y te quedó el sentimiento de arrepentimiento, pero no sabías cómo reparar el daño? Es difícil, lo sé, pero aquí está la clave. Nuestras palabras son poderosas, tanto para el bien como para el mal. Lo que dice Santiago nos recuerda que, aunque pequeñas, nuestras palabras tienen el potencial de hacer mucho daño. Pero hay esperanza. El mismo pasaje que nos advierte sobre el peligro de la lengua, también nos muestra el poder de la sabiduría divina para restaurarla. El control sobre nuestras palabras no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de permitir que Dios transforme nuestra lengua y nos guíe a hablar con sabiduría. Es un proceso que requiere disciplina, pero también mucha gracia. Si el fuego de la lengua puede destruir, también puede iluminar y edificar. Proverbios 15, 14 nos dice: la lengua apacible es árbol de vida,
mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Estas palabras nos enseñan que una lengua controlada, una lengua que se use para sanar, edificar y consolar, es como un árbol que da vida. En las palabras de sabiduría y bondad, hay una fuerza transformadora que trae sanidad a las heridas de otros y de nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos sido sanados por una palabra de aliento, una palabra de esperanza, un te entiendo o un estoy orando por ti? Puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Esto no es solo algo que nos pasa a nosotros, también es algo que podemos ofrecer a los demás. Cuantas más palabras de aliento, más de edificación compartimos, más luz hay en el mundo. Tomemos un ejemplo de la vida de Jesús. En el Evangelio de Juan 11, cuando Jesús resucita a Lázaro, no solo está demostrando su poder, sino que está dando vida a través de su palabra. Él no necesitaba decir nada para que Lázaro resucitara, pero al hacerlo mostró a todos el poder de la palabra divina. El mismo poder está a nuestra disposición, y nuestras palabras, cuando son pronunciadas con sabiduría y amor, tienen la capacidad de cambiar vidas. Cada vez que decimos una palabra edificante, estamos compartiendo la luz de Cristo. Sé que todos en algún momento hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos. Quizá lo dijimos impulsivamente, sin pensar, o tal vez nuestras palabras fueron malinterpretadas. En estos momentos, es importante recordar que no todo está perdido. Afortunadamente, Dios no solo ofrece gracia en las grandes decisiones de la vida, sino también en nuestras palabras. En 1 Juan 1:9 se nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo mismo ocurre con nuestras palabras. Si hemos dicho algo que ha herido a alguien, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, pedir perdón y, si es posible, corregir el daño. Esto no solo restaura la relación con la otra persona, sino que también restaura nuestra relación con Dios. La humildad de reconocer que nuestras palabras no fueron las correctas y la disposición para hacer las paces abre la puerta a la sanidad. En este proceso de restauración, nuestras palabras tienen el poder de sanar las heridas que hemos causado, de restaurar lo que se rompió y de acercarnos más a Dios. Es un acto de humildad que refleja el corazón de Cristo, que siempre buscó restaurar lo que se había perdido. En Mateo 12:14, Jesús dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras son el reflejo de lo que hay dentro de nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de amor, paz y gratitud, nuestras palabras naturalmente reflejarán eso. Si por otro lado, nuestro corazón está lleno de amargura, resentimiento o enojo, eso es lo que se manifestará en nuestras palabras. Este principio es clave para comprender cómo podemos mejorar nuestras palabras. Necesitamos permitir que Dios transforme nuestro corazón. No basta con tratar de controlar lo que decimos. Necesitamos que Él cambie lo que hay dentro de nosotros para que nuestras palabras sean reflejo de su amor, de su perdón y de su paz. Uno de los aspectos más poderosos de nuestras palabras es que pueden reflejar la gracia de Dios en nuestras vidas. Si realmente entendemos la gracia de Dios, podremos darla a los demás a través de nuestras palabras. En Efesios 4:29, Pablo nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para que imparte gracia a los oyentes. Cada vez que hablamos con amabilidad, paciencia y humildad, estamos reflejando la gracia que Dios nos ha dado. De la misma manera que Dios nos perdona y nos da la oportunidad de empezar de nuevo, nosotros también debemos ser capaces de perdonar y de ofrecer palabras que edifiquen y sanen. La gracia no se trata solo de palabras bonitas, se trata de ver a las personas como Dios las ve. Cuando hablamos con gracia, no estamos solo siendo amables, sino también extendiendo el amor de Dios a aquellos que pueden no merecerlo, tal como Él hace con nosotros. Es un acto de misericordia que no solo restaura relaciones,
sino que también refleja el carácter de Cristo en nosotros. Como creyentes, nuestras palabras tienen un propósito aún más grande que el de simplemente comunicarnos con los demás. Nuestras palabras tienen el poder de edificar y fortalecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En Tesalonicenses 5:11, Pablo nos anima: por lo cual alentaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cada conversación, cada mensaje, cada palabra de ánimo que damos a otro hermano en la fe, tiene un propósito en el reino de Dios. Este es un llamado a ser intencionales con lo que decimos dentro de la comunidad cristiana. Cuando nos encontramos con alguien que está pasando por dificultades, nuestras palabras pueden ser el vehículo de consuelo, esperanza y fe. Así es como construimos un cuerpo fuerte, un cuerpo que refleja a Cristo en el mundo. A lo largo de la Biblia vemos cómo la verdad es presentada como un medio de libertad. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Las palabras de Jesús son una manifestación perfecta de la verdad, y también nos llama a hablar la verdad en amor. La verdad no siempre es fácil de escuchar, pero cuando se dice con un corazón lleno de amor y gracia, tiene el poder de liberar a las personas. Nuestras palabras, cuando se alinean con la verdad de Dios, pueden traer claridad a situaciones confusas, sanar mentiras que han sido creídas y traer luz a la oscuridad. Sin embargo, debemos recordar que la verdad no debe ser usada como un arma para herir o destruir, sino como un instrumento para sanar y restaurar. Las palabras que usamos también revelan nuestra identidad. En el momento en que proclamamos nuestra fe, nuestras palabras dejan claro quiénes somos en Cristo. Romanos 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Al confesar nuestra fe con nuestras palabras, estamos afirmando lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que creemos en Él. Tus palabras tienen el poder de declarar tu identidad como hijo o hija de Dios. Hablar con fe, con confianza en lo que Él ha prometido, refuerza la verdad de quién eres. No solo estás proclamando tu fe, sino también afirmando la fidelidad de Dios en tu vida. Esta es una declaración de poder. ¿Cuántas veces hemos tenido que hablar en fe, aun cuando las circunstancias no lo parecen justificar? Esas palabras de fe son una forma de aferrarnos a las promesas de Dios. Una palabra puede parecer pequeña, pero su efecto puede ser multiplicado más allá de lo que imaginamos. Una palabra de ánimo, una palabra de sabiduría, una palabra de esperanza, pueden viajar de corazón a corazón, de generación en generación, multiplicándose en maneras que no entendemos. Cada vez que edificamos a alguien con nuestras palabras, estamos sembrando semillas que podrían dar fruto mucho más allá de lo que podemos ver. Al pensar en cómo las palabras se multiplican, recordamos la historia de los apóstoles. Ellos usaron sus palabras para predicar el evangelio, y lo que comenzó con un puñado de seguidores se convirtió en un movimiento global que ha perdurado por más de 2000 años. Las palabras de estos hombres de fe han impactado a millones, y así como ellos, nuestras palabras pueden tener un impacto eterno. Hermanos y hermanas, a medida que reflexionamos sobre el poder de nuestras palabras, debemos preguntarnos: ¿estamos usando nuestras palabras para glorificar a Dios? ¿Estamos dando testimonio de su bondad y su verdad en cada conversación? La Biblia nos recuerda en Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cada palabra que sale de nuestra boca debe ser un acto de adoración. Cada vez que hablamos, debemos hacerlo con el propósito de glorificar a nuestro Creador. Esto no significa que tengamos que predicar en cada conversación, pero sí debemos ser conscientes de cómo nuestras palabras reflejan nuestra relación con Él. Cuando hablamos con amor, cuando hablamos con paciencia, cuando somos sabios y reflexivos en lo que decimos, estamos mostrando al mundo que nuestro corazón pertenece a Dios. Este es un llamado a hacer de nuestras palabras un acto de adoración continua, un sacrificio vivo, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando hablamos, nuestras palabras reflejan lo que realmente está en nuestro corazón. Jesús nos enseñó en Lucas 6:45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está abundando en tu corazón? Porque eso es lo que se va a reflejar en tus palabras. Si tu corazón está lleno de fe, de esperanza, de amor por Dios, tus palabras lo demostrarán. Pero si tu corazón está lleno de ansiedad, de temor o de amargura, también lo verás en lo que dices. Cada vez que hablamos estamos demostrando al mundo si realmente confiamos en las promesas de Dios, o si estamos permitiendo que las circunstancias controlen nuestras palabras. La fe, queridos hermanos, debe ser un fundamento sólido para todo lo que decimos. ¿Te has detenido a pensar en las veces que has hablado sin pensar? Y cómo esas palabras reflejan lo que está en tu corazón. Tal vez incluso te has sorprendido a ti mismo con palabras que no esperabas decir. En esos momentos podemos orar y pedirle a Dios que purifique nuestro corazón y transforme nuestras palabras para que sean un reflejo de su gloria. Las palabras tienen un poder tremendo, y no solo porque las nuestras sean poderosas, sino porque las palabras de Dios son las que transforman vidas. En Isaías 55:11, Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Cuando compartimos la palabra de Dios, no solo estamos comunicando ideas o principios, estamos proclamando poder divino. La palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar corazones, sanar heridas, dar esperanza a los desesperados y libertad a los cautivos. La Biblia no es un libro común, es la palabra viva de Dios que está activa y operativa en la vida de aquellos que la escuchan con fe. En mi propia vida he visto cómo la palabra de Dios puede cambiarlo todo. He sido testigo de vidas transformadas a través de la simple predicación del Evangelio. Vidas que eran oscuras, vacías y perdidas, pero que al escuchar la verdad de Dios fueron restauradas y redimidas. Eso es el poder de la palabra divina. Y nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos el privilegio de ser instrumentos de esa palabra transformadora. Hermanos, no solo debemos tener cuidado con nuestras palabras en el contexto de nuestras relaciones personales, sino que también estamos llamados a ser testigos fieles del Evangelio. Dios nos ha dado una misión clara: predicar la buena noticia de Jesucristo a todo el mundo. Las palabras de nuestra boca deben ser instrumentos en la mano de Dios para compartir su amor, su perdón y su salvación. En Mateo 28:19, Jesús nos da el mandato conocido como la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es más que solo hablar de nuestras experiencias personales. Es compartir las verdades de Dios con un mundo que necesita oírlas. Cuando hablamos del Evangelio, no estamos simplemente dando una explicación de nuestra religión, sino ofreciendo la esperanza eterna de Cristo a aquellos que no la tienen. ¡Qué privilegio y qué responsabilidad! En nuestras vidas, todos enfrentamos momentos de conflicto y de división. A veces nuestras palabras pueden ser la causa de esas rupturas, pero también debemos recordar que nuestras palabras tienen el poder de sanar, restaurar y reconciliar. En 2 Corintios 5:18-9, Pablo nos recuerda que en Cristo Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Cuando estamos en conflicto con alguien, nuestras palabras pueden ser el vehículo de sanidad. Si bien el arrepentimiento puede ser necesario, también lo es el perdón. A veces todo lo que alguien necesita es escuchar unas palabras de consuelo, de arrepentimiento y de reconciliación. Dios nos ha dado el poder de restaurar relaciones, y esa restauración comienza con nuestras palabras. Este ministerio de reconciliación no se limita solo a nuestras relaciones con los demás, sino también con Dios. Cuando nos apartamos de Él, nuestras palabras de arrepentimiento pueden abrir el camino a la restauración y la comunión. No hay nada que nos separe de su amor cuando nos volvemos a Él con un corazón sincero. Como hemos visto, nuestras palabras tienen un impacto eterno. En el juicio final, todos tendremos que dar cuenta de cada palabra que hemos hablado. Jesús nos advirtió en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cada palabra, ya sea dicha en público o en privado, tiene un peso eterno. ¿Qué legado estás dejando con tus palabras, en tus conversaciones, en tus interacciones diarias, en tu hogar y en tu iglesia? Estás construyendo un legado de fe, esperanza y amor. Nuestras palabras pueden ser un testimonio eterno de nuestra vida con Dios, y en ese testimonio podemos glorificar su nombre. Hermanos, una vez más les invito a reflexionar sobre el impacto que nuestras palabras tienen en nuestras vidas y en la de aquellos que nos rodean. En Proverbios 13 nos enseña sobre la sabiduría y la importancia de la prudencia en todo lo que decimos. Nos dice: la sabiduría clama en las calles, en los lugares públicos hace oír su voz. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los escarnecedores desearán el escarnecer, y los insensatos aborrecerán la sabiduría. Es un llamado directo a buscar la sabiduría de Dios y aplicarla a cada una de nuestras palabras. Hablar con sabiduría es reconocer que cada palabra tiene un propósito. Cada conversación que tenemos puede ser una oportunidad para edificar, para sanar o incluso para transformar la vida de otra persona. La sabiduría nos permite discernir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo es necesario expresar amor y cuándo es necesario guardar silencio. En nuestras vidas siempre nos enfrentamos a momentos de tensión y de conflicto, y en esos momentos nuestras palabras pueden ser la diferencia entre la paz y la discordia. ¿Cómo estamos utilizando nuestras palabras? ¿Son palabras que edifican o que destruyen? Proverbios 12 nos recuerda que el que habla verdad declara justicia, pero el testigo mentiroso, engaño. Vivimos en un mundo que constantemente nos anima a reaccionar con rapidez, a defender nuestra postura, a responder con dureza, pero la palabra de Dios nos enseña a ser pacientes y amables. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nos dice Proverbios 15, en cada situación difícil, tenemos la opción de reaccionar desde la carne o desde el espíritu. Cuando elegimos la paciencia y la amabilidad, no solo estamos demostrando que confiamos en Dios, sino que estamos permitiendo que su paz gobierne nuestros corazones. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos exhorta a ser amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Si Dios nos ha mostrado tanta misericordia, ¿cómo no podremos mostrarla también con nuestros semejantes? Nuestras palabras deben ser un reflejo de ese amor y perdón que hemos recibido. El amor debe ser la base de todo lo que decimos. Como nos enseña la carta a los Corintios, si hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retumba. No importa cuán elocuentes o sabias sean nuestras palabras, si no están impregnadas de amor, no tienen valor. Hermanos, el mundo está lleno de dificultades y problemas. Cada día nos enfrentamos a pruebas, desafíos y momentos de incertidumbre. Pero como hijos de Dios,
Estamos llamados a hablar con fe y esperanza. Nuestras palabras deben reflejar la certeza de que, a pesar de las circunstancias, sabemos que Dios está en control. El profeta Habacuc, en un momento de gran angustia, expresó: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, nuestra confianza en Dios debe ser tan firme, que nuestras palabras reflejen esa esperanza. No importa lo que ocurra, podemos decir con confianza: yo sé en quién he creído, y estoy seguro de que Él es capaz de hacer mucho más de lo que pido o pienso. Hablar con fe no significa negar la realidad, sino reconocer que la verdad de Dios es más poderosa que cualquier circunstancia. Nos invita a vivir con la certeza de que aunque la tormenta sea fuerte, nuestra ancla está en Él. Cuando hablamos debemos recordar que nuestras palabras son una oportunidad para testificar de la gracia de Dios. La gracia es el regalo inmerecido que Dios nos da, y cada vez que compartimos este regalo con otros, estamos cumpliendo con su llamado. En nuestras conversaciones, podemos dar testimonio de cómo Dios nos ha salvado, de cómo su gracia nos ha sostenido, y de cómo Él nos da fuerzas para superar las pruebas. El apóstol Pedro nos recuerda que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cada vez que alguien se acerque a ti, buscando entender por qué vives de la manera en que vives, tus palabras pueden ser una oportunidad para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. No se trata solo de un discurso, sino de una verdad vivida que habla al corazón de los demás. Hermanos, cada palabra que pronunciamos tiene el poder de influir en las vidas de los demás. Nuestras palabras pueden ser un testimonio de nuestra fe, o pueden ser un obstáculo para que otros vean la realidad de Dios en nosotros. Es por eso que debemos tener cuidado con lo que decimos. En Efesios 4 se nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es fácil caer en la tentación de hablar de manera destructiva. El sarcasmo, la crítica y la negatividad son comunes en nuestra sociedad, pero como hijos de Dios estamos llamados a un estándar más alto. Nuestras palabras deben ser una fuente de edificación, no de destrucción. Deben ser una bendición, no una maldición. Como Jesús nos enseñó, lo que sale de nuestra boca refleja lo que hay en nuestro corazón. Si queremos ser fieles a Dios, debemos asegurarnos de que nuestras palabras sean siempre un testimonio de su amor. Hermanos, ninguno de nosotros es perfecto. Todos hemos cometido errores con nuestras palabras. Hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos. Hemos herido a otros con nuestras palabras. Y a veces hemos hablado sin pensar. Pero gracias a Dios, no estamos condenados por nuestras fallas. A través de Jesucristo, podemos encontrar perdón y restauración. La palabra de Dios nos anima a pedir perdón cuando hemos hablado mal, a reconciliarnos con aquellos que hemos ofendido y a sanar las heridas que nuestras palabras han causado. En Efesios 4, el apóstol Pablo nos exhorta a perdonarnos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Este es un recordatorio de que cuando hemos fallado, podemos acudir a Dios en arrepentimiento y pedir su perdón, y en el mismo espíritu debemos ofrecer perdón a aquellos que nos han herido. Quiero que recordemos que nuestras palabras tienen el poder de crear vida. Dios mismo usó su palabra para crear el universo. En el principio Dios dijo: sea la luz, y fue hecha la luz. Así de poderosas son las palabras de nuestro Creador, y cuando hablamos bajo su guía, nuestras palabras también pueden ser creativas, pueden traer vida, pueden edificar y sanar. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 4 que debemos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Si nuestras palabras están llenas de estas virtudes,
entonces estamos creando un ambiente de vida a nuestro alrededor, y al igual que Dios creó un mundo lleno de luz y vida, nuestras palabras inspiradas por su Espíritu pueden traer vida donde haya oscuridad. Hermanos, las palabras son mucho más poderosas de lo que solemos pensar. Tienen el poder de cambiar corazones, de transformar vidas y de sanar heridas.